Buenos días con todos, tenga un cordial saludo del área de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente del consorcio Acciona San Martín. En esta ocasión vamos a tratar un tema bastante nuevo que se titula matriz de distanciamiento. Para ello debemos de realizarnos la siguiente pregunta. ¿Qué es la matriz de distanciamiento o qué entendemos con matriz de distanciamiento? Bueno muchachos, aquí les presento la matriz de distanciamiento. Pero ojo, cabe señalar que solamente esto es una parte de la matriz, porque la matriz de distanciamiento que se ha elaborado para el consorcio Acciona San Martín es una matriz bastante larga, bastante extensa. Y para efectos prácticos solamente se ha colocado una pequeña parte. Ahora, ustedes seguramente se han percatado que tiene un parecido con la matriz hiper-C línea base, ¿verdad? Tienen prácticamente los mismos componentes. Ahora, a continuación vamos a detallar cómo se construye esta matriz. Primeramente vamos a recordar dos conceptos que nos van a ayudar a comprender mucho más esta matriz de distanciamiento. Para comprender qué es la matriz de distanciamiento, primero debemos de saber qué es el COVID-19. El COVID-19 es la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 al ingresar al ser humano. En la actualidad estamos viviendo una época bastante dura y complicada porque nos encontramos en medio de una pandemia que se ha llevado la vida de más de 500.000 de personas en todo el mundo. Y hasta la fecha, muchachos, hasta la fecha hay 14 millones de casos positivos en todo el mundo. Lamentablemente no existe aún una vacuna para combatir este virus, por lo que nos queda saber convivir con dicho virus. Nunca antes la palabra prevención había cobrado tanta importancia como en estos momentos. Y justo hablando de prevención, aquí en la parte derecha he colocado 4 figuras que representan los pilares de la prevención en estos momentos. Aquí en la parte superior tenemos el uso obligatorio de mascarillas. En la parte de abajo tenemos el lavado y desinfección de manos. Seguidamente, la limpieza y desinfección de superficies. Y por último, mantener una distancia social obligatoria de 2 metros. Y justamente este último punto, este último pilar de prevención, es la que se va a relacionar con nuestra matriz de distanciamiento. Recordemos que en Antamina la distancia mínima social es de 2 metros, ¿no? Es distancia mínima social obligatoria. Ese es el estándar que estamos manejando aquí en la unidad minera de Antamina. También hacerle recordar que el uso de mascarillas comunitarias está prohibido en la unidad minera, ¿no? Solamente están permitidas las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas KN95, N95 o similares. Bueno, como segundo concepto debemos de saber qué es un mapa de procesos. Para ayudarles en este concepto tenemos esta figura. Tenemos aquí el proceso. ¿Y qué es un proceso? Un proceso se define como el conjunto de actividades que se relacionan o interactúan, ¿no? Y esas actividades a su vez están compuestas por tareas. Tenemos por ejemplo la actividad 2 que está compuesta por la tarea 4, la tarea 5, la tarea 6. Tenemos la actividad 3 que está compuesta por la tarea 7, 8
y la tarea 9. Para comprenderlo mejor, vamos a ir a la siguiente lámina. Tenemos, por ejemplo, que aquí, en nuestro caso particular, el sistema de bombeo de relaves sería nuestro proceso. Y este proceso está compuesto por diversas actividades. En este caso solamente he colocado 3, porque existen mucho más. Por ejemplo, tenemos movimiento de tierras, obras civiles y trabajos mecánicos. ¿Y cuáles serían las tareas de esta actividad de movimiento de tierras? Por ejemplo, corte y nivelación de plataforma, carguío, acarreo y descarga de material, relleno y compactación. Esas son algunas de las tareas de esta actividad de movimiento de tierras. Más abajo, por ejemplo, tenemos habilitación y colocación de acero, encofrado y desencofrado, vaciado de concreto, que son tareas de esta actividad que es obras civiles. Y por último, como ejemplo, tenemos trabajo de soldadura, esmerilado, trabajos con oxicorte. Son tareas de esta actividad que son los trabajos mecánicos. Entonces, muchachos, el mapa de procesos lo podemos representar en este esquema, ¿no? Un proceso, actividades que conforman ese proceso y tareas que conforman cada actividad. Bueno, muchachos, ya después de escuchar y recordar esos dos conceptos, ¿verdad? El primero, que es distanciamiento social obligatorio de 2 metros, que es el primer concepto que hemos hablado, y el segundo, que es el concepto de mapa de procesos. Sabiendo esos dos conceptos, vamos a empezar a elaborar y construir nuestra matriz de distanciamiento. Primero debemos construir nuestro mapa de procesos, ¿no? Recordemos que nuestro proceso es el sistema de bombeo de relaves, la construcción de ese sistema. Para ello tenemos diversas actividades, ¿no? Solamente aquí he colocado 3, pero ustedes saben que existen mucho más. He colocado, por ejemplo, movimiento de tierras, obras civiles y mecánicas. Y a su vez, estas actividades tienen tareas, ¿no? Como pueden ver. Eso ya lo hemos explicado en las láminas anteriores. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es construir este mapa de procesos. Ya elaborado nuestro mapa de procesos, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. Y esas preguntas están relacionadas con cada tarea. La primera pregunta es, ¿cuántas personas realizan la tarea? Recordemos que en nuestra matriz vamos a tener muchas tareas, ¿verdad? Muchas tareas. Y tenemos que identificar la cantidad de personas involucradas en cada tarea. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, para realizar dicha tarea, ¿las personas involucradas tienen una distancia mayor o menor de 2 metros entre sí? O sea, nos preguntan si, por ejemplo, para la tarea número 1, ¿cuántas personas involucradas están en esa tarea? Pónganse un ejemplo, 3 personas. Y te preguntan, ahora, para hacer esa tarea, ¿las personas normalmente mantienen una distancia de edad de mayor a 2 metros o menor a 2 metros? Y tenemos que colocar la respuesta, ¿no? Esas preguntas son claves para nuestra matriz de distanciamiento. Por ejemplo, vamos a ver este cuadro, ¿no? Donde nos figuran diversas actividades y algunas tareas de esas actividades. Por ejemplo, tenemos el caso de movimiento de tierras, que es una actividad. Una tarea de movimiento de tierras es el perfilado de taludes. Y pueden tener acá, por ejemplo, una imagen referencial de esta tarea. Recuerden la primera pregunta, ¿cuántas personas requieren para hacer este trabajo? Se ha colocado 2, ¿no? El operador y
su vigía de equipo. 2 personas. Ahora, ¿recuerdan la segunda pregunta? El trabajo que se realiza, que es en este caso el perfilado de talud, para realizarlo necesiten que las personas estén a 2 metros de distancia o a menos de 2 metros de distancia. En este caso, obviamente, el trabajo requiere, normalmente, el trabajo se hace a más de 2 metros de distancia. Por eso se coloca aquí de color verde, ¿no? Más de 2 metros de distancia. Ahora vamos con otro caso. Actividad, obras civiles. La tarea, vaciado de concreto. Aquí tenemos una imagen referencial. Personas involucradas. ¿Recuerdan la primera pregunta? ¿Cuántas personas están involucradas en esa actividad? Hemos colocado 5 aproximadamente, ¿no? Ahora, la segunda pregunta, ¿recuerdan cuál era? En esta actividad, normalmente, las personas están a menos de 2 metros o a más de 2 metros. En este caso, obviamente, están a menos de 2 metros. Por eso se coloca con color rojo. Ahora, vamos a otra actividad. La actividad de almacén. Una tarea sería el despacho de materiales. ¿Cuántas personas están participando? Serían 2, ¿verdad? La persona que despacha, la persona que recibe el material. Ahora, la pregunta. Para hacer esta actividad, normalmente las 2 personas están a menos de 2 metros o a más de 2 metros. Obviamente, el despacho de material siempre ha sido a menos de 2 metros, ¿no? Como pueden ver, poco a poco estamos construyendo nuestra matriz. Hemos identificado primero nuestro proceso, que sería la construcción, ¿no?, del sistema de bombeo. Hemos identificado las actividades, ¿verdad? Y ojo, acá hay mucho más actividades. Hemos solamente colocado estas como ejemplo. También hemos identificado las tareas. Y como digo, hay mucho más tareas, solamente que hemos colocado estas como ejemplo. ¿Qué más? Hemos colocado el número de personas involucradas en esta tarea y nos hemos preguntado si estas personas, si en esta tarea tienen que acercarse las personas involucradas a menos de 2 metros o se puede hacer la actividad a más de 2 metros. En este caso, esta es la evaluación del distanciamiento. Ahora, la pregunta es, ¿qué controles se pueden implementar? Para ello, hay que recordar nuestra pirámide de controles, o mejor dicho, la jerarquía de controles. Tenemos la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería y los controles administrativos, y por último, el EPP, el equipo de protección personal. Recordemos que la eliminación, sustitución y controles de ingeniería son los controles más efectivos, ¿no?, para mitigar un riesgo. Y los controles administrativos y el EPP son controles poco eficaces. Ahora, en el primer caso, ¿no?, aquí tienen la figura de referencia del perfilado de talud. Vamos a seguir construyendo nuestra matriz. La actividad, recuerdan, era movimiento de tierras. La tarea, perfilado de talud. Las personas involucradas, 2 personas. La evaluación del distanciamiento, ¿recuerdan cuánto salió? Es un trabajo que se puede realizar o normalmente se realiza a más de 2 metros de distancia, una persona de otra. Ahora, ¿qué controles se puede implementar? Como control de ingeniería no aplica. No aplica ¿por qué? Porque el trabajo se hace a más de 2 metros. No hay necesidad de un control de ingeniería. ¿Un control administrativo? Sí, se puede implementar un control administrativo. Como que, por ejemplo, la difusión de nuestro plan COVID que se ha realizado y se está realizando a todo personal que está ingresando nuevamente al proyecto.
También la brigada COVID-19. También es un control administrativo. La aplicación del estándar de antamina, el DS-240, prevención de contagio COVID-19, ¿no? Es un estándar, es un control administrativo. La aplicación de otro estándar, el DC-244, que es el cumplimiento de células de trabajo, es otro control administrativo. ¿Qué más? Mantener una distancia social no menor a 2 metros, ¿no? Es otro control administrativo. Y la limpieza y desinfección de las cabinas del equipo, ¿no? ¿Qué más? Por último tenemos al EPP. ¿Qué EPP adicional vamos a usar? Vamos a usar la mascarilla quirúrgica, en este caso, según la norma técnica peruana 329.200.2020. ¿No, muchachos? Ahora tenemos acá, por ejemplo, unos iconos que representan los controles, ¿verdad? En este caso, el uso del EPP y el distanciamiento no menor a 2 metros. Ahora, después de los controles, la pregunta es, ¿el resultado del distanciamiento sigue siendo 2 metros? ¿No? Y es lógico, si antes era 2 metros, era mayor a 2 metros, después de los controles, de hecho va a seguir siendo mayor a 2 metros. Aquí no hay ningún problema. Ahora, tenemos un segundo caso, el caso de vaciado de concreto, ¿no? Actividades de obras civiles. ¿Se acuerdan cuántas personas participaban? Hemos colocado 5. Y la primera evaluación de distancia, ¿cuánto nos salió? Que la actividad tiene que realizarse a menos de 2 metros. O sea, las personas van a tener que trabajar a menos de 2 metros. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Qué controles podemos implementar? ¿Ingeniería? No podemos aplicar un control de ingeniería para esta actividad. A ver, un control administrativo. Tenemos, como en el caso anterior, la difusión del plan COVID. Tenemos la brigada del COVID-19 también. Tenemos la aplicación de un instructivo de rompimiento de distancia social, cuando no se puede realizar un trabajo a 2 metros. Recordemos, muchachos, que no se puede romper el distanciamiento social obligatorio, que es 2 metros aquí en Antamina, pero para actividades que por la naturaleza propia, ¿no? Por su naturaleza propia, no se puede mantener una distancia de 2 metros, como es el caso del vaciado de concreto, se tiene que elaborar un permiso. ¿Cómo se llama el permiso? Permiso de rompimiento de distancia social, ¿no? Es un documento en el cual los trabajadores firman y colocan qué actividad van a realizar y qué EPPs van a usar y por cuánto tiempo. Eso lo valida el supervisor, el responsable del trabajo. Con ese permiso y con las medidas de control, se puede y es posible realizar un trabajo a menos de 2 metros de distancia, ¿no? Por eso hace referencia este permiso como control administrativo. ¿Qué más? Tenemos que las personas que van a realizar este trabajo, que es a menos de 2 metros, tienen que estar y pertenecer a una misma célula de trabajo. Esa es una condición. ¿Qué más tenemos como control administrativo? La limpieza y desinfección de herramientas de uso común. Y también podemos mencionar el PETS número 10, ¿no? La colocación de concreto. Ahora, como EPP, tenemos la mascarilla N95 o equivalentes, que puede ser la KN95 también, el respirador de media cara doble vía P100, que también es una opción, la careta facial y el traje Tyvek, ¿no? Aquí en la parte inferior podemos ver un icono del permiso que menciona aquí como control administrativo, el uso obligatorio de la mascarilla, el traje Tyvek y
la careta facial. Ahora nos preguntamos, si al comienzo el trabajo se hacía a menos de 2 metros, con los controles que implemento, ¿el trabajo se va a seguir realizando a menos de 2 metros o se puede realizar a más de 2 metros? En este caso, por la naturaleza del trabajo, se va a seguir realizando a menos de 2 metros. Pero ojo, ya hay controles, ¿no?, que se han implementado. Por último tenemos un caso, el caso del almacén, ¿no?, la actividad que es almacén, y la tarea de despacho de materiales. Pueden ver aquí, por ejemplo, en la parte superior derecha, la figura de referencia. ¿Cuántas personas están involucradas en la actividad? Hemos puesto 2, la persona que despacha y la persona que recibe. La evaluación del distanciamiento, normalmente esta actividad se realiza a menos de 2 metros o a más de 2 metros. Obviamente es a menos de 2 metros, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué controles podemos implementar? Aquí, un control de ingeniería. Se puede implementar, por ejemplo, barreras físicas transparentes en el área de despacho. Es una opción. ¿Qué más? Controles administrativos. Tenemos la difusión del plan COVID, la brigada COVID-19, igual que en las anteriores. La aplicación del estándar de antamina DC240, prevención del contagio COVID. La aplicación del estándar DC244, cumpliendo con las células de trabajo. Y aquí algo muy interesante, la implementación de áreas para recepción de materiales. ¿Qué quiere decir esto? Que en el almacén se puede implementar áreas donde la persona que despacha pueda dejar el material, alejarse, y la persona que requiere ese material tiene que acercarse, recoger el material y llevárselo. En todo caso, está evitando el contacto, ¿verdad?, a menos de 2 metros de distancia. Esto es muy interesante porque está modificando, está cambiando el trabajo en sí, ¿no?, de cómo se está realizando el trabajo, el mecanismo del trabajo. Ahora, también como control administrativo es mantener la distancia social no menor a 2 metros, y como EPP se puede usar una mascarilla quirúrgica, ¿no?, según la norma técnica peruana 329.200.2020. Tenemos acá iconos referenciales, por ejemplo, el uso obligatorio de mascarillas, el mantener la distancia de 2 metros y la imagen de una barrera física. Y miren lo que pasó acá. Tarea, despacho de material. Personas involucradas, 2. Evaluación inicial. Esta actividad inicialmente se realizaba a menos de 2 metros. Con los controles que se han colocado, esta actividad ahora se puede realizar a más de 2 metros de distancia de una persona a otra, ¿no? Hemos visto ahora 3 casos diferentes. Uno, en el caso de movimiento de tierras, por ejemplo, donde de una evaluación inicial menor o mejor dicho mayor a 2 metros y un resultado mayor a 2 metros. En el caso de obras civiles, un resultado de la actividad que tiene que realizarse a menos de 2 metros y termina a menos de 2 metros. Y tenemos ahora este tercer caso donde la evaluación inicial es a menos de 2 metros y termina a más de 2 metros, ¿verdad? Vamos a tener siempre esos 3 escenarios, y la idea siempre es que ocurra esto, que se pueda realizar la actividad de manera que el resultado sea siempre que las personas estén a más de 2 metros de distancia. Y ahora, volviendo al principio, esta es nuestra
matriz de distanciamiento. Pero ojo, muchachos, esta es una parte de la matriz. La matriz es una sábana, ¿no? Recuerden que la matriz está compuesta por todas las actividades y por todas las tareas del proyecto. Es una sábana de actividades que involucran actividades de movimiento de tierras, actividades de obras civiles, actividades eléctricas, electromecánicas, tenemos mantenimiento, calidad, temas administrativos, etcétera, ¿no? Tenemos una sábana de actividades. Solamente he colocado esta sección a manera de ejemplo. Recordemos que la matriz de distanciamiento consta de ¿qué, muchachos? Recuerden, el proceso, la actividad, la tarea, los pasos, las personas que se van a involucrar en la tarea, la evaluación inicial de distancias, ¿no? Para ello, recuerden la pregunta, si la actividad requiere que las personas estén a menos de 2 metros o a más de 2 metros. ¿Qué más? Los controles que se van a implementar. En este caso vemos aquí una especie de pictograma, ¿no?, que hace referencia a estos controles. Y por último, el resultado, ¿no?, de la evaluación final. Como he mencionado antes, en algunos casos vas a encontrar que la evaluación inicial es que la actividad se realiza a más de 2 metros y obviamente el resultado final es a más de 2 metros. En otros casos vas a encontrar que la evaluación inicial es a menos de 2 metros y por temas del trabajo, por tema de la naturaleza del trabajo en sí, no se puede hacer a más de 2 metros. Entonces queda con menos de 2 metros. Pero ahí pueden ver controles, ¿no? Hay controles que se implementan. Y tendríamos también el último caso, en el caso del almacén, por ejemplo, donde empezó con una actividad menos de 2 metros y al final terminó, ¿no?, siendo una actividad que se puede realizar a más de 2 metros. ¿No, muchachos? Esta matriz de distanciamiento nos va a permitir identificar todas las tareas donde se puedan mejorar los controles. Bueno, recordemos también que esta matriz se tiene que difundir. Cada área tiene su matriz de distanciamiento. Como les comentaba, es una sábana bien grande y se les va a compartir el material en PDF, ¿no?, de esta sábana, ¿no? Esto lo coloqué de manera de ejemplo nada más para que puedan ver, ¿no? Y esto es muy importante también, muchachos, porque el supervisor, ¿no?, el supervisor de un trabajo se puede apalancar, se puede ayudar de esta matriz para saber, en todo caso, cuándo va a tener que aplicar su permiso, ¿verdad? Cuándo aplicar su permiso, como pueden ver acá, para realizar una actividad en la cual los trabajadores tienen que estar a menos de 2 metros, ¿no? Y los CPPs a usar, claro está. Bueno, muchachos, esto es todo por mi parte. Espero que se haya entendido lo que es la matriz de distanciamiento, ¿no? Esto, como les comenté, este documento, esta sábana completa se va a entregar a los trabajadores que están escuchando esta capacitación para que puedan verla en su totalidad. Esta capacitación tenía como fin hacerles entender en qué consiste esta matriz de distanciamiento y su importancia. Claro está, recordemos que en esta coyuntura necesariamente tenemos que estar a 2 metros de distancia, ¿no?, entre persona y persona. Pero va a haber actividades, como ustedes saben, que por la naturaleza de la actividad
no es posible mantener esa distancia social obligatoria. Para ello se van a implementar los controles necesarios para hacer que esa actividad se pueda, en lo posible, realizar a más de 2 metros. Si no es posible, por la naturaleza misma del trabajo, como le mencioné, los controles nos van a ayudar en todo caso a prevenir cualquier contagio de COVID-19. Por eso, muy importante que ustedes conozcan esta matriz. Tanto supervisores, trabajadores, capataces, en general todos. Muchachos, esto es todo por mi parte y nos vemos hasta una nueva oportunidad. Gracias.